Era alto, seco de carnes, firme de carácter, con una mirada de ojillos chicos pero penetrante, como un bisturí. Inteligentísimo, de socarrona sonrisa, machadianamente bueno y con mal carácter. Se llamaba Francisco Montejar Cupián. Vino al mundo en Algeciras el 25 de junio de 1907. Acaba de hacer, por tanto, 100 años. Durante mucho tiempo le creyeron loco. Hoy el fruto de su locura nos acoge. No negaré que tuviese una sílaba de loco, esa brizna de inconformismo, de inquietud, de rebeldía, que hace falta para ser egregio. Egregio, etimológicamente, es el que se sale de la grey, del rebaño, y el padre Mondéjar siempre se salió del rebaño, la mayoría de las veces, para conducirlo. Una vez, a un joven atribulado, abatido, el padre Mondéjar logró levantarle el ánimo con una frase del canto quinto de la Eneida. Citando a Virgilio, que lo sabía todo, el padre Mondéjar le dijo a aquel muchacho: «Pueden porque creen que pueden». Seguramente ese fue uno de sus lemas, su norma de conducta, y toda su vida pudo porque creyó que podía. El padre Mondéjar fue un ejemplo de fe en la mayor extensión del término, un hombre que hizo de la fe su vida y el fundamento de su obra. El padre Mondéjar pudo porque creyó, y gracias a que él creyó, hoy muchos podemos. Nos acordamos sobre todo del abrigo, de aquel abrigo largo, de color indefinido, tal vez gris oscuro, que era siempre el mismo año tras año, pero que iba incorporando cada invierno un parche nuevo, no necesariamente del mismo color ni del mismo tejido, algo que por otra parte no parecía importarle lo más mínimo. Nunca le vieron cambiar de abrigo, ni tampoco de boina, aquella boina negra que le cubría la cabeza y que se caía de vieja. Eso era quizás todo lo que tenía el padre Mondéjar, todo lo que necesitaba. Muy poco en realidad, pero tenía tanto, y daba tanto. Las manos tengo vacías de tanto dar sin tener, pero las manos son mías. Esa letra de soleá escrita por Moreno Galván define muy bien al padre Mondéjar, que murió un día de San José Obrero hace ya 15 años, dejándonos a todos un poco huérfanos y a este mundo muchísimo más desangelado. El padre Mondéjar fue uno de esos hombres imprescindibles que lucharon toda la vida a lo que se refería Bertolt Brecht, aunque seguramente Brecht no pensaba en un cura cuando dijo aquello. Un hombre que no cambiaba de abrigo porque todo cuanto tuvo, y muchas veces incluso lo que no tuvo, lo dedicó al proyecto que le llevó una vida, esta escuela, donde reciben formación miles de muchachos. A Málaga llegó en 1943, un caluroso día de agosto. Destinado al Colegio San Estanislao, comenzó a impartir clases, pero la inquietud de los ministerios obreros había hecho mella en él y viajó a Barcelona para conocer la labor que en ese sentido se estaba llevando a cabo en la ciudad condal. Poco después inició su trabajo en la malagueña colonia obrera de Santa Inés, pero sin duda el mayor hito de su biografía es el nombramiento como director de la Congregación y Patronato San José Obrero, que había comenzado en 1906 el padre Ramón Hidalgo, hecho que marcaría el resto de su vida y el destino de tantísima gente. En 1945 ya tenemos al padre Mondéjar al frente de la vieja escuela de la calle Pozos Dulces. Comenzó a trabajar con 4 profesores, don Alfonso Guerrero, don Francisco Muñoz, don Aurelio Pérez Cea y don Juan Moreno Pládenas. Fueron años muy difíciles. En una entrevista publicada en 1975 en el desaparecido periódico Sol de España, confesaba que las dificultades económicas en aquellos principios fueron pavorosas. No había ambiente ni existían cauces estatales como actualmente. Me tuve que echar a la calle a buscar colaboradores, decía. Los primeros pertenecían a una asociación de caballeros del Pilar que yo dirigía, hombres de buena posición social, quienes empezaron a ayudarme a hacer ese ambiente necesario en Málaga y en Madrid. En Málaga en aquella época daban clases nocturnas varios centros, incluso alguno del Estado, pero nadie iba a ellas. En cambio, el patronato, que ya empezaba a ser reconocido popularmente como la escuela del padre Mondéjar, tenía entre 70 y 80 alumnos por clase, y allí aprendían a leer y escribir, por supuesto, totalmente gratis, muchos jóvenes obreros de la Málaga de la posguerra. Fue entonces cuando el padre Mondéjar comenzó a organizar la escuela de formación profesional que no existía, y a los mejores alumnos los iba metiendo en los oficios. Al mismo tiempo, con la gran habilidad para las relaciones públicas que siempre le caracterizó, iba consiguiendo que algunos talleres le regalaran máquinas con las que enseñar a sus alumnos. La vieja escuela de Pozos Dulces estaba casi siempre en obras, en continuas ampliaciones para intentar dar cabida a la cada vez más creciente demanda. El número de alumnos no paraba de crecer, y además al padre Mondéjar no dejaban de ocurrírsele cosas para atraer no solo alumnos, sino a sus familias. En la escuela se daban sesiones de cine, había teatro, se hacían excursiones, y se montó un orfeón. Para ello, contrató a un reconocido músico local al que puso al frente.
En 1965, la escuela se quedó definitivamente pequeña y aunque compró unas casas enfrente, el provincial José Antonio de Sobrino le convenció para que buscase un terreno donde levantar una gran escuela. Así pasó un tiempo localizando el sitio adecuado, desechó varias opciones y al final encontró un terreno en una vaguada entre Carranque y el camino de Antequera que le venía bien a sus necesidades. Bueno, más que una vaguada era un barranco que el padre Mondéjar fue rellenando a fuerza de que se vertieran en él los escombros de todas las obras de Málaga. No resultó fácil levantar esta escuela que hoy nos acoge. El constructor encargado de las obras fue Miguel Gallego Banderas, un hombre que literalmente llegó a arruinarse con la construcción de este edificio y sin embargo nunca desfalleció, porque creía en el proyecto tanto como el mismísimo padre Mondéjar. Otra de las frases favoritas del padre Mondéjar fue «Dios proveerá». Pero Dios tenía un calendario distinto y en aquella ocasión proveyó tarde. La cosa no llegó a más porque un grupo de empresarios de la ciudad firmaron una póliza de crédito de 3 millones de pesetas de las de entonces, mediada la década de los 60 del siglo pasado, para sacar a Miguel Gallego del apuro. Seguramente, la divina providencia tenía también previsto este camino alternativo y una noble herramienta llamada Pedro Doblas. El padre Mondéjar fue un buen reclutador, lo que hoy llamaríamos, con la pedantería de nuestro tiempo, un experto en activos humanos. Consiguió atraer a su proyecto a un grupo de profesores magníficos, muchos de los cuales están en la memoria de todos, y no por pagarles con puntualidad británica salarios galácticos, sino por lograr ilusionarlos, meterlos en su locura, hacerlos creer. Entendía de gente el padre Mondéjar, sin duda. Tenía una infalible puntería para elegir a los mejores y sacar de ellos lo mejor, lo que incluso no sabían que tenían. El padre Mondéjar poseía un inmejorable olfato para la gente y una habilidad natural para relaciones públicas. Son tantas las historias que se cuentan de él, de cómo sabía ganarse el aprecio de gente que luego ayudaba en el proyecto, que algunas pertenecen ya al capítulo de la leyenda. El padre Mondéjar, además de tener una visión de futuro que ya la quisieran para sí la mayoría de los gobernantes mundiales, fue una ONG antes de que existieran las ONGs, un hombre entregado a la causa de ayudar a los más desfavorecidos, a los que menos tenían, y le faltaron años para hacer todo lo que hubiese querido. Fue una de esas personas tan poco frecuentes a las que su vida se les queda por debajo de su biografía. El domingo 3 de mayo de 1900